uno pensaba como primer invitado para un programa así, alguien que uno admira, que ve, que le gusta su laburo, que le gusta escucharlo también cuando habla por fuera de su laburo. Y tenemos un invitado que es un invitadazo, y es el señor Carlos Belloso. Bueno, gracias. Enorme actor de teatro. Gracias por ser invitado y gracias por las palabras. ¿Te trataron bien del otro lado de allá? La verdad me trataron muy bien. Sí, me dejaron ahí en una especie de jaula de cristal. Muy bien te trataron. De oro. Con unos sanguchitos. Bien. Y me sentí muy bien, realmente. Como ahora. Bien. Me siento muy bien. Qué bueno. Hoy, la trayectoria de Carlos Belloso, del paracultural, pasando por la televisión y por el teatro, recién estábamos hablando desde La Niña Santa hasta Pillowman, pero hoy te vemos como Horacio García Belsunce, mientras vemos la serie de María Marta allí en HBO Max, en paralelo a que se está llevando el juicio, además, y tuviste que crear a ese Horacio García Belsunce. No sé cuál era tu relación previa con ese caso que nos atrapó. Sí, bueno, yo lo seguía, a Horacio García Belsunce, en un programa de cable que tenía, que se llamaba De Frente, que era él y un ficus, siempre esos programas de cable de una época. De economía. Sí, no, de juicio, de judiciales. De derecho, claro, porque son abogados, familia de abogados. Claro, y al mismo tiempo de política también, claro. Sí, se metía un poco, de todo un poco hacía. Sí. Con Silvia Fernández Barrio, la tenía. Y al mismo tiempo su hermana, que lo había empezado el programa. Claro. Y después él se hizo cargo y actualmente tiene una radio que se llama De Frente también. Tiene un programa de radio que se llama De Frente. Algunas cosas las supe porque me encontré con él. Después de la serie nos pudimos encontrar en Núñez, él es de River. Mirá. No sé si es un dato. Perdón, ¿y vos de qué sos? Sí. Yo soy de Boca. Ah, bueno. Sí, yo soy de Boca. Empezamos a... O sea que te viste después, pero no antes. No. Me parece que estuvo bien eso, porque si no iba a estar muy condicionado con ese encuentro. Yo quiero decir que digamos, más allá de ese lío mediático que hubo cuando empezó el juicio, cuando empezó el caso en sí, como yo lo tenía, fue más o menos una cáscara que tenía, como una especie de disfraz en la cabeza, pero después poco a poco me fui enterando de los vericuetos familiares, y la investigación y al mismo tiempo, no solamente los expedientes, sino el guión de Martín, no me acuerdo ahora cómo se llama, Martín, ya me voy a acordar. Ya lo vamos a acordar. Sí, porque es el guión de esa serie es muy bueno realmente, porque si bien te muestra todos los elementos, él tiene una línea, que quizás nosotros no quisimos entrar en esa línea, pero la serie es muy clara, ¿no? Y bueno, y desemboca en este tercer juicio también, todo. Entonces, no es casual que también se estrene en el mismo momento. Y al mismo tiempo, el guión o esta forma de encarar, con una dirección genial de Daniela Goyi, lo tengo que decir porque es una capa. Y el guionista es Martín Méndez, digámoslo. Martín Méndez, sí. ¿Sabés que siempre le digo Martín Lozano, pero es el otro guionista también? Pero él lleva todo el guión y está genial el guión. Y bueno, a partir de eso empezamos a ver de manos de esta directora, Daniela Goyi, que era la primera vez que trabajaba, pero hicimos como una especie de química muy especial. No solamente yo, sino todos mis compañeros, ¿no? Realmente estamos muy conformes con lo que salió y bueno, como profesional de la actuación también, ¿no? Bueno, y tenés Perdón. Dale, tenés el honor de decir la palabra pituto por primera vez en la serie. Sí, ya de por sí creo que es parte del sueldo, ¿no? Que dijiste, yo digo pituto primero. Bueno, eso también fue un tema, porque
porque uno dice, bueno, la tengo que decir de una manera espectacular porque después va a surcar todo el caso. Y la directora dijo, no te des ni cuenta que decís pituto. Y así es la cabeza de la directora, digamos, no subrayar esas cosas que hicieron ruido mediáticamente, sino que realmente entregarse a la dinámica de una tragedia familiar, ¿no? Y yo me entregué tanto a esa dinámica trágica que estuve pensando todo el tiempo en la tragedia griega, ¿no? Yo vengo del teatro y más o menos esquematizo por esos lugares, ¿no? Y realmente tiene todos los componentes de una tragedia griega. Seguro. Ale te preguntaba por tu vínculo previo con el tema. Yo pregunto por el vínculo actual, digamos, con el caso. ¿Estás siguiendo este tercer juicio? ¿Estás pendiente de qué va pasando? Y no sé si cambió en este tiempo y con la creación del personaje tu postura sobre el caso en sí. No, porque había mucho ruido en esa época. Un día estabas con la familia, otro día estabas en contra de la familia, otro día estabas en contra del fiscal, otro día estabas en contra del imperialismo. Entonces iba variando. Era como muy variado. Sigo en contra del imperialismo, pero digo, en un punto ahora el caso lo sigo muy desapasionadamente, pero al mismo tiempo viendo los resortes, claro, que son apasionantes por un lado, ¿no? Con menos ruido, eso quise decir. Bien. ¿Qué es actuar para vos? Qué pregunta que parece fácil, pero sí, es muy increíble. ¿No? Yo tengo como una ¿cómo te podría decir? Como un materialismo histórico de los métodos y las teorías teatrales. Ajá. Que a mí me parece que siempre me movió ese lugar, ¿no? De ver lenguajes totalmente anquilosados, tratar de renovarlos. Y a mí me pasa que yo soy una persona muy sensible. No sé si es una virtud o un defecto, no sé a esta altura, pero yo necesito expresarme. Y yo pintaba en una época, estudié con Hermenegildo Sabat, dibujo, pintura. Después hice música, por otro lado, escribí, pero cuando encontré la actuación vi como que todos los caminos conducen a un escenario. Y me parece como que eso me lleva a mí a pintar, a dibujar, a escribir, a hacer música, a volar, ¿no? Y no sé si es muy compleja la respuesta. Es que está muy bien porque ayer alguien que te conoce de laburo y que además conoce de teatro me decía, está permanentemente escribiendo y presentando sus obras, sus unipersonales y demás, pero a la vez me destacaba algo que los que apenas somos espectadores tuyos, uno se puede dar cuenta que sos creador de tus personajes. A veces hay actores que, digamos, van como, por supuesto, actuando bien, pero uno sigue viendo al actor. En vos es como que vamos viendo transformaciones. Sí, puede ser. Hay como... Lo que pasa es que hay dos formas, digamos, de la creación actoral, ¿no? Por ejemplo, en Unidad 15 hice de Cámpora. Sí. Y yo me metí más en ese lado que yo conocí, de alguien como protector, de liberador de los presos políticos, qué sé yo, Después, por ejemplo, en Horacio García Luzón también lo mismo, necesitaba darle carnadura a eso, ¿no? Pero después, qué sé yo, otros personajes que me dio el lujo de volar, de flotar, de darle mucha manija a la imaginación, que es uno de los componentes más interesantes de la actuación. Hay un alumno de Stanislavski que se llama Chekhov, que no es el escritor, sino es el nieto, que se llama Michel Chekhov, que arma como una especie de método de actuación que es solamente con la imaginación.
y es muy importante para el actor la imaginación. Porque a veces le dicen al actor, le dicen, bueno, es un gran mentiroso un actor. Claro. Y a mí no hay nada más que me moleste más que me digan mentiroso. No sé mentir además. El que habla es Carlos Belloso. Su voz es bastante inconfundible, ¿no? Tiene esa potencia, sí, por supuesto. ¿Es más difícil hacer personajes que existen? Porque está esa dicotomía entre no caer en la imitación, pero tampoco, si das rienda suelta demasiado a la imaginación, te alejas de lo que está esperando quizás la persona que ve la serie, la película o lo que sea. Yo amo mi oficio, digamos, y tiene muchos recursos la actuación, tiene muchos recursos, no solamente de Mikhail Chekhov que arma esta cosa de la imaginación, sino que vamos a una cosa muy concreta, Stanislavski, que tiene un método científico que es el método, por eso es el método de los métodos, porque tienes un método científico increíble. Pavlov con reflejos condicionados, Freud con el perfil psicológico, tiene como tú un continente que te hace tirarte a la pileta con un método muy sólido. Y acá, yendo a la pregunta tuya, agarro 3 o 4 cosas de ese método científico y lo pongo al servicio de un engranaje que tiene que ver con la producción en sí, con la serie, con el pedido de un productor y con el pedido también de una directora, en este caso Daniela Goggi, que puntualmente, ¿viste?, te pide algo y vos tenés que apelar a tu oficio, ¿no?, a ese método científico en un punto. Teniendo en cuenta esto del método y lo que te preguntaba Seba, siguiendo en esa línea, si querés contar de los personajes que hiciste, ¿cuál fue el más difícil según ese método, según esa construcción? O pensando en posibles personajes a futuro, ¿cuál te parece, qué tipo de perfil sería más difícil de construir? Sí, para mí siempre, viste, es como un desafío. Desafío en realidad pelearse con 10 cocodrilos, pero me parece a mí como cuando encarás algo, digo, esto lo voy a hacer, soy un tigre, voy a llegar. Y entonces ese camino no me da miedo nada. Tampoco, viste, hacer mal un personaje es, viste, que te van a meter en cana. Pero digo, a mí me gusta eso, y cuanto más difícil es mejor, ¿no? No recuerdo así un personaje que haya dicho, uy, este me salió muy mal. Siempre le echo la culpa a los directores. Como también se llevan el crédito los directores, como en este caso hablo muy bien de Daniela Goggi, que realmente posibilitó algo. Pero, por ejemplo, el Vasquito no es mucha creación mía en un punto. Primero en un guión más o menos entretenido, y después el director, Sebastián Pivotto se llamaba, el director de esa época, que en Polka, ¿no? Entonces cuando voy la boina ya estaba en el guión, y cuando voy a encarar el personaje, yo le digo, che, escuchame una cosa, hace mucho tiempo que no uso anteojos y yo tengo mucho problema en la vista. Este personaje lo quiero usar con anteojos. Y el director me dijo, está bien, usalo, pero este es un tipo que se choca con cualquier cosa, pegarle una cinta, bueno, está bien, le pegué una cinta y salí. Fue un golazo. Claro, porque eso de algún modo determinó también el personaje. Claro, y no sé si es tanto mío la creación. Ahí hay un director que dijo, bueno, pero fíjate esto. Bueno, es colectiva la creación. Claro, porque yo le hice caso. En una tira de tele, en una obra de teatro o en una serie, el personaje se construye de maneras distintas según esos formatos, porque a veces en el teatro supongo que hay un momento en donde después de varias funciones empieza a tomar otra forma, ¿no? Sí, básicamente en teatro yo hago esta diferencia, en teatro te ven todo el cuerpo, siempre, salvo que salga de un agujero y hagas la obra. Siempre, como que puede pasar, en Días Felices de Beckett hay 2 actores que trabajan siempre medio... siempre hay una visión física del actor, ¿no? Y no te digo los que están en la última fila, que siempre ven todo. Entonces, esa actuación tiene que ser más física, tiene que ser más física de todos lados. Física porque tenés que componer algo más total, con el físico, y en cambio el cine o las series tienen que ver un poco más con esos primeros planos que
que después se convierten en un cuerpo entero muy pocas veces. Entonces tenés que, más que accionar, que pensar, ¿no? Y entonces el cine es más pensamiento. Esos primeros planos detectan intensidad, mirada y pensamiento. Entonces hay dos formas distintas. Para ser un buen actor también hay que saber decir que no, porque vos hiciste papeles muy, muy emblemáticos y te suelen, cuando sucede eso, a la mayoría de los actores los suelen llamar para que hagan papeles muy parecidos. Me parece que vos hiciste un abanico muy amplio, imagino que para eso también hay que aguantarse, saber decir que no y esperar. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que algunos productores, por ejemplo, te ven en un personaje y te dicen, Belloso es tal personaje. Tienen como un casillero. Claro. Algunos, porque otros productores son un poquito más arriesgados, pero por lo general, viste, cuando hay que hacer chorizos uno atrás del otro, es como que están medio esquematizados. Entonces dice, bueno, Belloso sirve para el vasquito. Claro. Entonces me han propuesto personajes, sería como un vasquito, digo, no como un vasquito, sería como tal cosa, no, como el vasquito, pero no puedo hacer el vasquito. Pero con lente de contacto, lente de contacto y una gorra Cheybo. No, el tema es que tenés que aguantar y decir, no, yo lo veo de este lugar, entonces te van diciendo que no y tenés que hacer todo lo posible para ir al lugar donde vos querés, y a veces tenés que escuchar y decir, bueno, puede ser que vaya por tal o cual lugar. Lo que pasa es que tuve que aguantarme mucho hasta que después del vasquito vino, por ejemplo, Tumberos, claro, que era totalmente lo contrario, y bueno, y ahí pude tener como un espectro un poquito más amplio de rango para que me llamen de otros lugares, pero después me llamaron todos de marginales, claro, y entonces salí de ahí también. Hay un punto ahí en donde hay una línea, donde más allá de que sea el vasquito, más allá del personaje de Tumberos, pero son como personajes retorcidos para... Sí, o este actor habla ese código, claro, y entonces vamos, claro, a llamarlo para que hable, y también, bueno, tuve que aguantar cierto tiempo para que después me llamen para la Niña Santa, que fue, claro, otra cosa, no era ni el vaquito ni el preso del penal, sino que era un doctor en un simposio, qué sé yo. Entonces es un poco aguantar hasta que hacer algo que realmente sea un desafío trabajar, ¿no? Están escuchando a Carlos Belloso, hermosa charla. Yo la verdad que no conocía la historia hasta hace un tiempo que vos la contaste, y después también fui viendo y enterándome que es algo que de algún modo también militás. Vos fuiste uno de los movilizados de Malvinas, ¿no? Es decir, no estuviste en la isla, pero sí estuviste en las costas, ¿no? Sí, en el litoral marítimo, sí, pero movilizado también, sí, es algo como que él es movilizado. El movilizado que es algo como despectivo. Y claro, sí, porque los de las islas no nacieron en Malvinas, claro, se movilizaron hasta ahí. Lo que pasa es que movilizados es, un grupo de gente se movilizó. Le quita el costado de combatiente. Pero nosotros que estuvimos en las islas, estamos combatiendo. Claro. Más allá de que de ese hecho de la guerra y los que estuvieron en Malvinas, me saco el sombrero también porque son capos, genios que ofrecieron su vida. Algunos volvieron vivos, otros están en las islas todavía. Yo lo explico muy fácilmente. Cuando se establece un conflicto armado, se establece un teatro de operaciones. Yo siempre en teatro. El teatro de operaciones Atlántico Sur es el que demarcó el conflicto por Malvinas. Ese teatro de operaciones fue litoral marítimo, que en el litoral marítimo no es el litoral marítimo la playa de Miami. El litoral marítimo son todas las bases aeronavales donde tuvieron mucho trabajo en la guerra. Comodoro Rivadavia, Río Gallego, Río Grande, Trelew, bueno, todas esas, y entonces es el litoral marítimo. A mí me dieron
una orden de combate que era defender el aeropuerto de Río Gallegos. El Teatro de Operaciones es también mar y las islas. Todo eso comprendía el Teatro de Operaciones. Cuando termina la guerra, eso determina también quién combatió y quién no combatió. Entonces, yo estaba en el Teatro de Operaciones. Pero cuando había que repartir la plata, como siempre, hubo una negociación entre el gobierno de Alfonsín y Méndez que dijo, bueno, acá hay que limpiar, hay que achicar el número. Hay que achicar el Estado. Y entonces dejaron a 9.500 soldados sin su pensión, pero a colación sin su honor de haber estado, haber brindado su vida y haber vuelto vivos como un error, porque en realidad los que murieron en el litoral marítimo son héroes. Claro. Y uno que estaba al lado, en las mismas condiciones, ni siquiera es reconocido. Entonces, nuestro reclamo, Concertación Todas, es la agrupación Concertación Todas, estamos con muchos, hace muchos años que estábamos dándole batalla a eso, pero tenemos una ley, un proyecto de ley en el Congreso hace 3 años, y con una, promesa en el Senado para que nos den las medallas y los diplomas que nos deben por haber estado en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Y que no solamente significa perder la vida, como vos decís, volver vivos, pero ese volver vivos también tuvo sus consecuencias para todos ellos y para todos tus compañeros. Sí, seguro. Y al mismo tiempo, cuando yo reclamo algo al Estado, diciéndome, yo estuve en el Teatro de Operaciones, tengo ganas de estar muerto para que me reconozcan. O sea, esa paradoja sucede. Bueno, volví vivo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, reconózcanme por una ley. Además es una ley, porque también la veteranía está como dividida en 500... Hay veteranos reconocidos que nos reconocen, hay veteranos reconocidos que no nos reconocen, hay continentales que son donde estuvieron en el asiento de paz, que estuvo en la Plaza de Mayo, ¿no? Durante mucho tiempo. No. En el acampe de Plaza de Mayo hubo un montón de veteranos. Sí. Pero lo que pasa es que hicieron un padrón en un momento y los que estuvimos en el litoral marítimo estábamos como empadronados en ese Teatro de Operaciones. Pero hubo como digamos... soldados que no estaban en el Teatro de Operaciones. Nosotros mostramos la ley. La ley del TOAS, del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, tiene coordenadas, tiene límite, y es una ley. Entonces, por eso llevamos este proyecto de ley al Congreso que vuelva a la ley primera del Teatro de Operaciones, ¿no? 40 años, un poco que este año también te debe haber movilizado, siempre los aniversarios redondos son... Sí, seguro, ¿no? y este año estaba muy mal. Estaba muy mal porque un ninguneo así terrible. Pues nosotros venimos hablando con Comisión Malvina, venimos hablando con un montón de gente, y este año como nada, ¿no? Ni un saludo, ni una llamada, nada. Entonces, bueno, esas cosas deprimen un poco. Es muy emocionante escucharlo porque Carlos habla, nosotros que somos también un proyecto colectivo, Carlos habla también desde una cuestión colectiva, no es una cuestión personal, es de él y de sus compañeros. ¿Por dónde te podemos seguir a partir de ahora, Carlos? Ahora... Bueno, me voy a tomar el subte. No vamos a hacer eso. Eso la sube con carga, ¿no? Eso lo hacía otro gobierno. Es peligroso. No, ahora, bueno, estreno, ya estrené lo de María Marta. María Marta, lo de Yossi también, Yossi el espía arrepentido. Eso es espectacular y es increíble. Era para hablar, pero es increíble la conformación de ese personaje, el tono que le das. Sí, porque primero me tuve que estudiar árabe por fonética, con un coach, un árabe que era, en cualquier momento me ponía una bomba. De armas, sí, decirlo, ¿no? Sí, era como muy ahí al límite, el coach porque yo le tenía miedo realmente, porque es muy exigente, y bueno, y me prendí unos monólogos en árabe, en fonética, que después me lo cortaron, porque bueno, como toda la serie, ¿viste? Van cortando. También Horacio García Benzú se cortaron algunas cosas, que era la línea del padre también. Sí. Pero acá era
por un lado árabe y por otro lado era un español que tenía que ser español europeo, pues no puede ser un español americano. Entonces, ese personaje me gustó armarlo. Y ahora se viene la segunda temporada. La segunda temporada que fui a Uruguay a grabarlo. Este personaje existió, es Monser Alcázar, claro, pero acá se llamó Kadar. Pero esta serie lo que hizo fue correr bastante el tratar de que las imitaciones no fueran el eje, digamos. Entonces hicieron un árabe muy distinto, porque yo soy muy distinto al verdadero, entonces y armaron un árabe que se llama Kadar, que es bueno, tiene sus particularidades. Un gran laburo de Gustavo Bassani también ahí en sí, personaje. No, varios, ¿no? Varios, y al mismo tiempo también un trío de directores, Sebastián Borenstein, Daniel Burman y Martín Odara. Los tres son unos capos que hicieron también una genialidad. Yo sí, El espía, la recomiendo. ¿Y teatro? Teatro por ahora no, estoy dirigiendo mucho. Yo me fui en el 2020, enero, febrero, me fui a Italia con mi mujer, hicimos una obra, una adaptación de una novela de Italo Calvino, y me atreví a hablar en italiano, los monólogos eran en italiano, y hicimos como una gira en distintas ciudades y nos fue muy bien. No hicimos un mango porque, bueno, el pasaje cuesta mucho, la estadía, todo, pero nos fue bien. Y tenemos ganas de repetir eso, yo lo estoy dirigiendo en un unipersonal, yo al mismo tiempo estoy haciendo otro, y vamos a ver si lo fusionamos cuando tenemos ganas de viajar, así por lo menos pagamos el pasaje. Los euros. Carlos Belloso, síganlo por sus laburos, no lo sigan al subte, a ver si todavía la gente se da. Gracias, Carlos, por venir. A ustedes. Belloso, actor, combatió en Malvinas y fue el primer invitado de Te Aviso con Tiempo.